Mi esposa dijo: decidí ser vientre de alquiler para mi ex. Ellos no pueden tener hijos. Lo anunció en la cena del domingo, frente a toda mi familia, con esa sonrisa que usaba cuando sabía que había ganado algo. Mi madre dejó caer el tenedor. Mi hermana se quedó con la boca abierta. Natalia, mi esposa de 7 años, se recostó en su silla como si acabara de compartir una noticia maravillosa sobre un ascenso laboral, no que iba a gestar al hijo de Andrés, mi compañero de universidad que me había traicionado hace una década. El silencio fue tan denso que pude escuchar el reloj de la sala marcando los segundos. Es un acto de bondad, continuó Natalia sirviéndose más vino. Andrés y Patricia han intentado durante 5 años tener un bebé. Ella tiene problemas de infertilidad y yo quiero ayudarlos. Es lo correcto. Mi padre me miró esperando que yo dijera algo, pero mi garganta estaba cerrada. Andrés, el mismo hombre que había robado mi proyecto de tesis en la universidad, puso su nombre como autor principal y consiguió una beca completa mientras yo tuve que pagar mi último año con préstamos estudiantiles, el mismo que había destrozado mi reputación académica cuando intenté denunciarlo. Y ahora mi esposa iba a llevar a su hijo en su vientre. ¿Cuándo decidiste esto? Logré preguntar con voz controlada. Hace 3 meses, respondió mientras mordía un trozo de pan. Patricia me contactó por redes sociales, me contó su situación y yo sentí que era mi deber ayudar. Ya firmamos el contrato. El proceso de fertilización in vitro empieza en 2 semanas. 3 meses. Había ocultado esta decisión durante 3 meses. Un embarazo dura 9 meses. Casi un año completo de mi vida donde mi esposa estaría gestando al hijo del hombre que me había arruinado. Mi hermana Lucía intentó cambiar de tema, hablando sobre su nuevo trabajo, pero nadie le prestó atención. La traición matrimonial que acababa de presenciar había congelado a todos en sus lugares. Esa noche, cuando llegamos a casa, Natalia actuó como si nada hubiera pasado. Se quitó los zapatos, prendió la televisión y se sentó en el sofá. ¿Por qué estás tan callado?, preguntó sin mirarme. Sabes exactamente quién es Andrés para mí, dije parándome frente al televisor. Conoces toda la historia. Sabes lo que me hizo. Ella suspiró como si yo fuera un niño caprichoso. Eso fue hace 10 años, Rodrigo. Ya supéralo. Andrés cambió. Tiene una vida estable, un buen trabajo. Y Patricia es mi amiga ahora. Esto no tiene nada que ver contigo. Nada que ver conmigo. Mi esposa iba a quedar embarazada, a llevar un bebé durante 9 meses, a cambiar físicamente, emocionalmente, hormonalmente, y según ella, eso no tenía nada que ver conmigo. ¿Cuánto te van a pagar?, pregunté directamente. Natalia se puso de pie indignada. No todo es por dinero, Rodrigo. Aunque si quieres saberlo, son $50,000. 25,000 antes del embarazo y 25,000 después del parto. Ese dinero va para nosotros, para nuestro futuro. $50,000 para gestar al hijo de mi enemigo. El precio exacto de mi humillación. Durante las siguientes semanas, Natalia se obsesionó con el proceso. Tomaba vitaminas prenatales, asistía a citas médicas, hablaba por teléfono con Patricia sobre detalles del tratamiento de fertilización. Yo me volví invisible en mi propia casa. Una noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono. No fue difícil. Usaba mi fecha de nacimiento como contraseña. Encontré los mensajes con Patricia, pero también encontré algo más. Mensajes con Andrés. Cientos de ellos. Comenzaron hace 6 meses, no 3 como ella había dicho. Gracias por aceptar esto, Natalia. Significa todo para nosotros, decía uno de Andrés. Lo hago por ustedes, pero también por mí. Necesito un propósito, respondía ella. Seguí bajando. ¿Rodrigo sospecha algo?, preguntaba Andrés. Él no sospecha nada. Está demasiado ocupado con su trabajo mediocre, escribía Natalia. Mi trabajo mediocre. Trabajo en una empresa de contabilidad. No es glamuroso, pero es honesto y paga bien. Pero para Natalia, era mediocre. Igual que yo, aparentemente. Había más. Fotos de Natalia y Andrés en cafeterías, en restaurantes. Fechas de hace 5 meses, 4 meses, 3 meses. Se habían estado viendo en secreto todo este tiempo. Cuando esté embarazada, Rodrigo no podrá hacer nada. El contrato es legal, escribía Andrés. Y después del parto, con el dinero, podré comenzar de nuevo, respondía Natalia. Comenzar de nuevo. Las palabras flotaron en mi mente.
Ella estaba planeando dejarme. Este vientre de alquiler no era un acto de bondad, era su boleto de salida de nuestro matrimonio. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada mensaje, cada foto, cada detalle del plan. Luego dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y me senté en la oscuridad de la sala por horas. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente supe qué hacer. No iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a darles el drama que probablemente esperaban. Iba a jugar el mismo juego que ellos, pero mejor. Al día siguiente, contraté a un abogado especializado en contratos de gestación subrogada. Le mostré todo: los mensajes, las fotos, el contrato que Natalia había firmado. Este contrato tiene varios problemas legales, dijo el abogado después de revisarlo durante 20 minutos. Primero, en este estado, los contratos de vientre de alquiler requieren que ambos cónyuges firmen su consentimiento. Tú nunca firmaste nada. Segundo, estos mensajes sugieren que hay una relación personal preexistente entre tu esposa y el hombre que solicita el servicio, lo cual viola las cláusulas de imparcialidad que la mayoría de estas agencias exigen. Tercero, cualquier dinero ganado durante el matrimonio es propiedad conyugal, lo que significa que tienes derecho a la mitad de esos $50,000. Me recosté en la silla absorbiendo la información. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. El abogado sonrió de una manera que me hizo sentir que finalmente tenía el control de algo. Puedes invalidar el contrato. Puedes demandar por traición matrimonial y alienación de afecto si tu estado lo permite. Y puedes asegurarte de que cada dólar que ella pensaba usar para dejarte termine siendo dividido en tu favor durante el divorcio. Divorcio. La palabra no me dolió tanto como pensé que lo haría. Después de 7 años de matrimonio, después de creer que construíamos algo juntos, la palabra divorcio sonó más como libertad que como fracaso. Hay algo más, continuó el abogado. Si procedes con la invalidación del contrato antes de que comience el proceso de fertilización in vitro, Andrés y Patricia tendrán que devolver cualquier pago adelantado que hayan hecho a tu esposa. Según estos mensajes, ya le dieron $25,000. Si el contrato es nulo, ese dinero debe ser devuelto. Ahí estaba la justicia perfecta. Natalia perdería el dinero, perdería su plan de escape, y Andrés, una vez más, vería cómo sus planes se derrumbaban. Pero esta vez no por robo de propiedad intelectual, sino por intentar robar a mi esposa. 2 días después, el abogado envió las notificaciones legales. A Natalia, a Andrés, a Patricia y a la clínica de fertilidad. El contrato de vientre de alquiler quedaba invalidado por falta de consentimiento conyugal. Cualquier procedimiento médico programado debía cancelarse inmediatamente. Y se iniciaba el proceso de divorcio por traición matrimonial con evidencia documentada. Estaba en el trabajo cuando Natalia recibió los papeles. Me llamó histérica. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?, gritaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Ejercí mis derechos legales, respondí con calma. Nunca me pediste permiso para firmar ese contrato. Nunca me consultaste sobre una decisión que afectaba nuestro matrimonio, y descubrí que llevas meses planeando dejarme. Silencio. Un silencio que confirmó todo. Rodrigo, yo puedo explicar, comenzó con voz temblorosa. No necesito explicaciones. Los mensajes con Andrés lo dicen todo. Las fotos lo dicen todo. Tu plan de usar ese dinero para comenzar de nuevo, lejos de mí, lo dice todo. Ya contraté abogado. Los papeles del divorcio llegarán en una semana. Ella comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. Vas a arruinar todo. Andrés y Patricia me van a odiar. Tengo que devolverles $25,000 que ya gasté. Ya gastó el dinero. Por supuesto que lo hizo. Probablemente en ropa nueva, en tratamientos de belleza, preparándose para su nueva vida sin mí. Ese es tu problema, Natalia. Tú creaste este desastre. Ahora tienes que limpiarlo. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente, pero no de miedo, de adrenalina. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar completamente. Esa noche, Natalia no volvió a casa. Se fue donde su madre. Mi suegra me llamó a medianoche furiosa, gritando que yo era un hombre cruel, que no entendía el noble gesto de mi esposa, que estaba arruinando la oportunidad de una pareja de tener un hijo. Su hija llevaba 6 meses viéndose a escondidas con mi ex compañero de universidad. Dije interrumpiendo su discurso. Planeaba dejarme después del embarazo con el dinero del vientre de alquiler.
y nunca me consultó sobre una decisión que afectaba legalmente nuestro matrimonio. ¿Todavía cree que soy yo el cruel? Mi suegra se quedó callada por un momento. Natalia no haría eso, dijo finalmente, pero su voz había perdido convicción. Tengo capturas de pantalla de cada mensaje. Si quiere verlas, mi abogado puede enviárselas. Colgó sin decir más. Los siguientes días fueron un caos. Andrés intentó contactarme. Dejó 7 mensajes de voz que nunca escuché. Patricia publicó en redes sociales sobre personas egoístas que destruyen los sueños de otros, sin mencionar nombres, pero era obvio de quién hablaba. Natalia alternaba entre rogarme que reconsiderara y amenazarme con quitarme todo en el divorcio. Pero mi abogado era mejor. Teníamos evidencia. Teníamos la ley de nuestro lado, y teníamos el hecho de que ella había violado la confianza matrimonial de múltiples maneras. La audiencia preliminar del divorcio fue 3 semanas después. Natalia llegó con un abogado barato que claramente no estaba preparado para el nivel de documentación que presentamos. Los mensajes, las fotos, el análisis del contrato inválido, los registros bancarios mostrando cómo había gastado los $25,000 en cosas personales en lugar de ahorrarlos. El juez revisó todo en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era dura. Señora, ¿es consciente de que firmar un contrato de gestación subrogada sin el consentimiento de su cónyuge es legalmente inválido en este estado? Natalia asintió mirando al piso. ¿Y es consciente de que los mensajes presentados como evidencia sugieren una relación inapropiada con el hombre que solicitaba sus servicios de vientre de alquiler? Otro asentimiento. Entonces procederé con el divorcio bajo causales de traición matrimonial. Los bienes se dividirán según lo estipulado por ley, con consideración especial al engaño documentado. La señora deberá devolver los $25,000 recibidos bajo un contrato ahora inválido. Esta corte considera que hubo premeditación y engaño, lo cual afectará la distribución de bienes. Era todo lo que necesitaba escuchar. Salí de la corte sintiendo que había dejado atrás un peso de 100 kilos. Natalia intentó alcanzarme en el estacionamiento, pero su abogado la detuvo. Probablemente le aconsejó que cualquier comunicación debía ser a través de representación legal. Manejé a la casa que ahora era completamente mía según las medidas temporales del juez, y por primera vez en meses sentí paz. El teléfono sonó cuando estaba preparando café. Era mi hermana Lucía. Mamá me contó todo. Estoy orgullosa de ti, dijo. No fue fácil, admití. No debería serlo, pero hiciste lo correcto. Natalia y ese tal Andrés se merecen lo que les está pasando. Tenía razón. Andrés había perdido $25,000 que probablemente nunca recuperaría. Patricia lo culpaba por no verificar la legalidad del contrato. Y Natalia, quien había planeado su gran escape, ahora enfrentaba un divorcio donde perdería más de lo que ganó. La justicia, resulta, tiene su propio calendario. Y finalmente, después de una década de esperar, le estaba llegando a Andrés, no por mi mano directamente, sino por su propia avaricia y su incapacidad de hacer las cosas correctamente. Igual que en la universidad, había tomado un atajo, y ese atajo lo había llevado directamente a un callejón sin salida. El divorcio avanzaba lentamente, como todos los procesos legales. Mientras tanto, mi vida comenzó a reestructurarse de maneras que nunca anticipé. Natalia se mudó definitivamente con su madre después de la audiencia preliminar. La casa quedó vacía, silenciosa, pero extrañamente no me sentía solo. Me sentía liberado. Cada mañana despertaba sin la tensión de preguntarme qué secretos estaba guardando mi esposa, qué mentiras estaba construyendo. Mi madre venía 2 veces por semana a visitarme, siempre con comida. «Necesitas comer bien durante esto», decía dejando contenedores de guisados en el refrigerador. Una tarde, mientras tomábamos té en la sala, me miró con esa expresión que tienen las madres cuando saben algo que tú todavía no has procesado. «Nunca me gustó del todo Natalia», confesó finalmente. «Había algo en la manera en que te miraba. Como si siempre estuviera evaluando si era suficiente. Una esposa no mira así a su esposo». Tenía razón, por supuesto. Los signos habían estado ahí durante años, pero yo había elegido ignorarlos. Las pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. ¿No crees que deberías buscar un trabajo mejor pagado? Mi amiga Patricia dice que su esposo la lleva a cenar cada semana a restaurantes elegantes. Andrés publicó fotos de sus vacaciones en Europa. ¿Cuándo fue la última vez que nos fuimos de vacaciones así? Siempre comparando, siempre midiendo, siempre encontrándome insuficiente.
Fue durante este periodo que me llegó un correo electrónico inesperado. El remitente era Gabriela Ruiz, un nombre que no reconocí inmediatamente. El asunto decía, sobre Andrés Castillo y contratos fraudulentos. Abrí el mensaje con curiosidad. Estimado Rodrigo, mi nombre es Gabriela Ruiz. Fui pareja de Andrés Castillo hace 5 años. Me enteré recientemente de su situación legal, con el vientre de alquiler a través de conocidos mutuos. Necesito hablar contigo sobre un patrón de comportamiento que Andrés tiene. Por favor, contáctame si estás interesado en información que podría ayudar en tu caso. Le respondí en menos de 10 minutos. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral al día siguiente. Gabriela era una mujer de aproximadamente 35 años, cabello negro recogido en una cola de caballo, ojos cansados que habían visto demasiado. Se sentó frente a mí y fue directa al punto. Andrés tiene un historial de manipular mujeres para conseguir lo que quiere. Yo fui una de ellas. Me recosté en mi silla, dándole espacio para hablar. Nos conocimos en un congreso médico, comenzó. Él trabajaba en relaciones públicas para una farmacéutica, yo era enfermera. Fue encantador al principio, como todos los manipuladores. Me convenció de invertir mis ahorros, $30,000, en lo que él llamaba una oportunidad de negocio segura. Una startup de tecnología médica. Firmé papeles que él me dio, confiando completamente. 6 meses después, la empresa no existía. El dinero había desaparecido. Cuando lo confronté, me dijo que yo había entendido mal, que era un préstamo personal, no una inversión. Mi sangre se enfrió. ¿Tienes documentación de eso?, pregunté. Gabriela sacó una carpeta de su bolso. Copias de todo, los contratos, los correos electrónicos, los registros bancarios. Intenté demandarlo, pero mi abogado en ese momento dijo que era difícil probar fraude cuando había firmado voluntariamente. Me costó más pelear que dejar ir. Pero cuando escuché lo que te hizo en la universidad y ahora esto del vientre de alquiler, supe que Andrés seguía con el mismo patrón. Revisé los documentos. Eran devastadores. Mostraban claramente cómo Andrés había estructurado el préstamo de manera que él no tenía obligación legal de devolver nada, mientras que Gabriela había puesto todos sus ahorros. ¿Por qué vienes a mí con esto ahora?, pregunté. Ella suspiró profundamente. Porque estoy cansada de que hombres como Andrés sigan adelante sin consecuencias. Y porque conocí a otras 2 mujeres que tienen historias similares. Estamos dispuestas a testificar si es necesario, a hacer públicas nuestras experiencias, no para arruinarlo, sino para que finalmente enfrente lo que es, un estafador emocional y financiero. Le pasé toda la información a mi abogado esa misma tarde. Él silbó bajo mientras leía. Esto cambia todo. Si podemos demostrar un patrón de comportamiento fraudulento, no solo fortalece tu caso de divorcio, sino que podríamos presentar cargos civiles contra Andrés por intento de fraude contractual. El hecho de que tu esposa estuviera involucrada en un esquema con alguien que tiene historial de engaños financieros es evidencia adicional de mala fe. Las piezas comenzaban a encajar de maneras que yo no había anticipado. Mientras esto ocurría, Natalia empezó a mostrar su verdadera desesperación. Me llamaba desde números desconocidos porque la tenía bloqueada. Dejaba mensajes de voz alternando entre súplicas y amenazas. Rodrigo, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error. Te amo. 2 horas después. Vas a pagar por humillarme así. Mi abogado dice que puedo demandarte por daños emocionales. Al día siguiente, Andrés dice que todo esto es culpa tuya, que siempre fuiste un resentido. Los mensajes revelaban más de lo que ella pretendía. Una noche, 3 semanas después de la audiencia preliminar, alguien tocó la puerta de mi casa a las 11 de la noche. Miré por la mirilla y era Patricia, la esposa de Andrés. Dudé por un momento, pero algo en su lenguaje corporal, la manera en que miraba al suelo, me hizo abrir. ¿Qué quieres?, pregunté sin invitarla a pasar. Ella levantó la vista y sus ojos estaban rojos de llorar. Necesito hablar contigo. Sobre Andrés y Natalia. La dejé pasar, pero permanecimos en la entrada. Patricia se abrazó a sí misma como si tuviera frío, aunque la noche era templada. No sabía, comenzó con voz temblorosa. No sabía que Andrés y Natalia tenían historia juntos. No sabía sobre los mensajes, las reuniones a escondidas. Él me dijo que Natalia era solo una gestante que quería ayudar, que era pura bondad de su parte. Cuando recibimos la notificación legal invalidando el contrato,
Confronté a Andrés. Y él confesó que había más. ¿Más? Repetí manteniendo mi voz neutral. Patricia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Estuvieron viéndose durante 6 meses. Andrés dice que fue solo amistad, que necesitaba su ayuda para convencerme del vientre de alquiler porque yo tenía dudas. Pero los mensajes que encontré en su teléfono no suenan a amistad. Suenan a algo más. Esperé en silencio. Ella continuó. Encontré mensajes donde él le dice que eres un fracasado, que ella merece mejor, donde planean cómo administrar el dinero después del parto, donde él le promete ayudarla a conseguir trabajo en su empresa después del divorcio. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio muerto. Pero también era validación. No estaba loco. No había malinterpretado las señales. Todo era tan malo como había sospechado, probablemente peor. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté directamente. Patricia me miró con una mezcla de dolor y determinación, porque me usaron, a ambos nos usaron, y porque encontré algo más que creo que debes saber. Sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla. Era un mensaje de Andrés a Natalia de hace 4 meses. El plan está funcionando perfectamente. Patricia no sospecha nada. Una vez que estés embarazada y tengamos custodia legal del bebé, podemos proceder con nuestro plan B. ¿Plan B? Pregunté sintiendo cómo mi estómago se contraía. Patricia agrandó la imagen mostrándome más mensajes. No lo sé con certeza, pero hay referencias a que el embarazo era solo el primer paso. Algo sobre que una vez que el bebé naciera, tendrían conexión permanente, razones para verse constantemente. Y Natalia menciona que 9 meses de embarazo es suficiente tiempo para que tú te canses y la dejes, haciendo el divorcio más fácil para ella. Maldita sea. Habían planeado usar el embarazo como catalizador para destruir ambos matrimonios. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté a Patricia. Ella guardó su teléfono con manos temblorosas. Ya contraté abogado. Andrés y yo vamos a divorciarnos también. Y quiero que sepas que estoy dispuesta a testificar en tu caso si mi testimonio ayuda. Ellos nos traicionaron a ambos, Rodrigo. Merecen enfrentar las consecuencias juntos. Había una fuerza en su voz que no había estado ahí al principio de la conversación. La traición había roto algo en ella, pero también había despertado algo más fuerte. Después de que Patricia se fue, llamé inmediatamente a mi abogado. No me importó que fueran casi las 12 de la noche. Él respondió con voz somnolienta, pero se despertó completamente cuando le conté sobre la visita y los mensajes adicionales. «Esto es oro legal», dijo con emoción apenas contenida. Una testigo que es la esposa del coconspirador, con evidencia directa de premeditación y planificación de fraude matrimonial. Rodrigo, este caso acaba de pasar de ser un divorcio estándar a ser un caso de libro sobre traición calculada. Puedo conseguir que Natalia pierda casi todo en el acuerdo. No quiero destruirla, dije sorprendiéndome a mí mismo. Solo quiero justicia. Quiero que ella y Andrés enfrenten lo que hicieron. Mi abogado hizo una pausa. A veces, Rodrigo, la justicia y las consecuencias naturales son la misma cosa. Ellos crearon este desastre. Solo vamos a asegurarnos de que no puedan escapar de él. Colgamos y me senté en la oscuridad de mi sala procesando todo. En menos de un mes, mi vida se había desmoronado y reconstruido simultáneamente. El matrimonio que creí sólido era una farsa, pero al mismo tiempo había encontrado aliados en lugares inesperados. La siguiente semana, mi abogado presentó una moción para modificar los términos del divorcio basándose en la nueva evidencia. Los mensajes de Andrés y Natalia, planificando usar el embarazo como excusa para verse constantemente. El testimonio de Patricia sobre la conspiración. La documentación de Gabriela sobre el patrón de fraude de Andrés. Todo junto pintaba un cuadro devastador de manipulación y engaño. El juez programó una nueva audiencia para 2 semanas después. Durante ese tiempo, comencé a recibir llamadas extrañas. Números desconocidos que colgaban cuando respondía. Alguien intentó acceder a mi cuenta bancaria en línea, fallando 3 veces antes de que el banco me bloqueara temporalmente por seguridad. Una noche encontré una nota en el parabrisas de mi carro. «Deja esto ir o te arrepentirás». No tenía firma, pero no necesitaba una. Andrés estaba asustado, y las personas asustadas hacen cosas estúpidas. Documenté todo. Fotos de la nota, registros de las llamadas, capturas de pantalla de los intentos de hackeo bancario. Mi abogado agregó todo al expediente bajo intimidación y acoso. «Están cavando su propia tumba», comentó mi abogado con satisfacción apenas disimulada.
Cada acción desesperada que toman solo fortalece nuestro caso. Y tenía razón. Porque 3 días antes de la audiencia modificada, recibí un correo electrónico de Andrés directamente. El mensaje era largo, desorganizado, claramente escrito en estado de pánico. Rodrigo, necesito que entiendas que nada de esto fue personal. Natalia se acercó a mí, no al revés. Ella me dijo que tu matrimonio ya estaba muerto, que solo buscaba una salida. Yo solo traté de ayudar. Lo del vientre de alquiler fue idea de Patricia. Yo solo conecté a las personas. Si retiras las acusaciones y dejas que el divorcio proceda sin más drama, puedo convencer a Natalia de aceptar términos favorables para ti. Podemos resolver esto como adultos. Era patético. Andrés, quien había orquestado todo, ahora intentaba pintarse como un simple intermediario. Y la oferta de términos favorables era insulto agregado a la injuria. Le reenvié el correo a mi abogado con una sola línea: evidencia adicional de conocimiento y participación activa. Mi abogado respondió con un emoji de pulgar arriba. 3 días después, nos presentamos en corte. Natalia llegó con un abogado nuevo, el tercero en 5 semanas. Aparentemente, los primeros 2 habían renunciado cuando se dieron cuenta del desastre en el que estaban metiéndose. El juez revisó toda la evidencia nueva en silencio. Los mensajes adicionales, el testimonio escrito de Patricia, el correo de Andrés admitiendo conocimiento del estado del matrimonio, las amenazas e intentos de intimidación. Cuando finalmente habló, su tono era de disgusto apenas contenido. En mis 20 años como juez, raramente he visto un caso de traición matrimonial tan claramente documentado y premeditado. Esto no fue un error de juicio, fue una conspiración calculada para defraudar emocionalmente y financieramente al demandante. Natalia comenzó a llorar en silencio. Su abogado intentó decir algo, pero el juez lo interrumpió. He visto suficiente. Los términos del divorcio se modificarán de la siguiente manera. La demandada debe devolver inmediatamente los $25,000 recibidos bajo contrato fraudulento. Los bienes matrimoniales se dividirán con un 70% para el demandante y 30% para la demandada, dado el nivel de engaño documentado. La demandada cubrirá los costos legales del demandante, y se emitirá una orden de restricción temporal contra Andrés Castillo y cualquier asociado suyo de contactar al demandante. Era más de lo que había esperado. Natalia sollozaba abiertamente ahora. Su abogado parecía aliviado de que el caso finalmente terminara. Mi propio abogado apretó mi hombro en señal de victoria. Pero yo no sentía triunfo. Sentía cansancio. Sentía cierre. Sentía que finalmente podía comenzar a sanar de verdad. Salimos de la corte bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia. Patricia estaba esperando afuera. Había venido para apoyo moral, aunque no tuvo que testificar en persona. Se acabó, le dije simplemente. Ella asintió. Para ambos. Andrés recibió mis papeles de divorcio esta mañana. Su reacción fue intensa. No pregunté detalles. No necesitaba saber. Cada quien estaba peleando sus propias batallas ahora. Gracias por venir, agregué. Patricia me miró con una pequeña sonrisa triste. Gracias a ti. Por pelear. Por no dejarlos salirse con la suya. Me diste el valor de hacer lo mismo. Nos dimos la mano, 2 extraños unidos por traiciones paralelas, y luego cada uno se fue en dirección opuesta. Esa noche, mi familia organizó una cena pequeña en casa de mis padres. Nada elaborado, solo pizza y cerveza, pero estar rodeado de personas que genuinamente me amaban, sin agendas ocultas, sin manipulaciones, era todo lo que necesitaba. Mi hermana Lucía levantó su cerveza en un brindis. Por Rodrigo, quien demostró que ser buen hombre no significa ser hombre tonto. Por saber cuándo pelear y por ganar cuando importa. Todos brindamos. Mi padre, quien había estado sorprendentemente callado durante todo el proceso, me llamó aparte después de la cena. Salimos al patio trasero donde las luces de la ciudad parpadeaban a la distancia. Estoy orgulloso de ti, dijo directamente. Mi padre nunca fue hombre de muchas palabras emotivas, no porque ganaste en corte, sino porque no dejaste que te convirtieran en víctima. Pudiste haberte quedado paralizado, pudiste haber aceptado la humillación, pero peleaste, y lo hiciste con dignidad. Sus palabras significaron más que cualquier sentencia judicial. Manejé a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en meses.
esperanza. El divorcio se finalizaría en 30 días. La casa era mía. Las cuentas bancarias estaban protegidas. Y más importante, mi conciencia estaba limpia. No había buscado venganza ciega. Había buscado justicia y la había encontrado. Pero lo que no sabía, lo que ninguno sabíamos todavía, era que las consecuencias para Andrés y Natalia apenas estaban comenzando. Porque cuando construyes tu vida sobre mentiras, eventualmente todo el edificio colapsa, y estaba a punto de colapsar de maneras que ni siquiera ellos podían anticipar. Los 30 días hasta el divorcio final pasaron más rápido de lo que esperaba. Durante ese tiempo, me enfoqué en reconstruir no solo mi vida externa, sino mi interior. Comencé terapia, algo que Natalia siempre había rechazado cuando lo sugerí para nosotros como pareja. No necesitamos que extraños nos digan cómo vivir, decía ella. Ahora entendía que su resistencia no era por principios, sino porque no quería que nadie examinara demasiado cerca las grietas en nuestro matrimonio. Mi terapeuta, una mujer llamada doctora Méndez, tenía un enfoque directo que apreciaba. La traición no solo destruye la confianza en la otra persona, me explicó en nuestra tercera sesión. Destruye la confianza en tu propio juicio. Te preguntas cómo no viste las señales, por qué no escuchaste tus instintos. Esa es la herida más profunda. Tenía razón. Las noches más difíciles no eran cuando pensaba en Natalia con Andrés, sino cuando me cuestionaba cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo. En el trabajo, mi rendimiento mejoró notablemente. Sin el estrés constante de un matrimonio tóxico, podía concentrarme completamente. Mi supervisor notó el cambio. No sé qué pasó, Rodrigo, pero últimamente estás produciendo trabajo excepcional, comentó después de una reunión donde presenté un análisis financiero particularmente complejo. No le conté sobre el divorcio. No era necesario. Pero la libertad mental se traducía en resultados tangibles. Fue durante este periodo de reconstrucción personal que Gabriela, la exnovia de Andrés que me había contactado, me llamó nuevamente. «Necesitas saber algo», dijo sin preámbulos. Otras 3 mujeres se han comunicado conmigo después de que corrió la voz sobre el caso judicial. Andrés tiene un patrón mucho más largo de lo que pensábamos. Estamos organizando una reunión, un grupo de apoyo informal. ¿Te gustaría venir? Dudé. ¿Realmente quería sumergirme más en el mundo de las víctimas de Andrés? Pero algo me impulsó a aceptar. La reunión fue en un salón comunitario pequeño. Además de Gabriela y yo, había 5 mujeres más. Cada una tenía una historia diferente, pero el patrón era inquietantemente similar. Andrés identificaba mujeres en momentos vulnerables de sus vidas, ofrecía apoyo y soluciones, y luego las manipulaba para obtener dinero, conexiones profesionales o favores. Una de las mujeres, Rosa, había perdido $40,000 en una inversión falsa. Otra, Fernanda, había sido convencida de mentir en documentos legales que casi le cuestan su licencia profesional. El problema es que Andrés siempre estructura las cosas para tener salida legal, explicaba Gabriela al grupo. Nunca es técnicamente ilegal lo que hace, solo profundamente inmoral. Por eso nunca hemos podido proceder con cargos criminales. Pero algo había cambiado ahora. Con mi caso documentando no solo el fraude financiero, sino también la conspiración para el vientre de alquiler y la traición matrimonial premeditada, había un patrón claro de comportamiento que podría interesar a fiscales civiles. Rosa, quien trabajaba como investigadora privada, había estado haciendo su propia investigación sobre Andrés. Encontré algo interesante, dijo abriendo su laptop. Andrés estuvo involucrado en un caso de fraude de seguros hace 7 años. Nunca fue acusado formalmente, pero su nombre aparece en los documentos de investigación. Una compañía de seguros pagó un reclamo grande después de un accidente de auto que los investigadores sospechaban era fabricado. Andrés era el testigo principal que corroboró la historia del reclamante. Los detalles eran técnicos, pero el mensaje era claro. Andrés había estado operando en zonas grises legales durante años. ¿Por qué nunca lo detuvieron?, pregunté. Gabriela suspiró. Porque es inteligente. Nunca deja suficiente evidencia para un caso criminal. Siempre hay duda razonable. Y las víctimas, nosotras, generalmente estamos tan agotadas emocionalmente que no queremos pelear batallas legales largas. Pero algo era diferente ahora. Había múltiples víctimas dispuestas a hablar. Había documentación, y había un caso reciente, el mío, donde el patrón estaba claramente expuesto.
Decidimos contratar un abogado especializado en litigios civiles de manera colectiva. Cada una de nosotras contribuiría para los costos legales. El objetivo no era necesariamente ganar millones en compensación, sino hacer público el patrón de comportamiento de Andrés, asegurar que futuras víctimas potenciales pudieran encontrar información sobre él con una simple búsqueda en Internet. Queremos crear un registro, explicó el abogado cuando nos reunimos con él. Testimonios, documentos, cronología de eventos. Incluso si no ganamos cada caso individual, el registro colectivo es poderoso. Mientras esto se desarrollaba en el trasfondo, mi divorcio se finalizó oficialmente. Firmé los papeles en la oficina de mi abogado un martes por la tarde. No hubo ceremonia, no hubo drama, solo firmas en líneas punteadas y el sello del notario. Oficialmente eres hombre libre, dijo mi abogado entregándome mi copia. Me sentí nada, no alegría, no tristeza, solo un vacío que sabía necesitaba llenar con cosas mejores. Natalia intentó contactarme una última vez el día que el divorcio se finalizó. Dejó un mensaje de voz largo, incoherente. Rodrigo, sé que cometí errores, pero destruiste mi vida. Perdí todo. Mi familia no me habla, no tengo dinero. Andrés me culpa por todo el desastre legal. ¿Estás feliz ahora? ¿Era esto lo que querías? Borré el mensaje sin escucharlo completo. No era sobre lo que yo quería, era sobre las consecuencias naturales de sus acciones. Ella había elegido cada paso de este camino. La vida comenzó a normalizarse de maneras pequeñas pero significativas. Redecoré la casa, borrando cualquier rastro del gusto de Natalia. Adopté un perro, un labrador de 3 años del refugio local que había sido abandonado por su dueño anterior. Lo llamé Bruno. Su compañía incondicional llenó un vacío que no sabía que tenía. Las mañanas corriendo con Bruno, las noches viendo películas con él dormido a mis pies, eran momentos de paz genuina. Mi hermana Lucía comenzó a intentar emparejarme con sus amigas. Es demasiado pronto, le decía cada vez. Acabas de salir de 7 años de matrimonio tóxico. Necesitas estar solo por un tiempo, procesar todo. Pero Lucía era persistente. No digo que te cases mañana. Solo sal, socializa, recuerda cómo es estar con gente normal. Eventualmente cedí y acepté ir a una cena grupal que ella organizó. Fue extraño estar en situación social sin Natalia después de tanto tiempo. Me encontré contando la versión resumida de mi divorcio, editada para audiencia general. Las personas reaccionaban con shock apropiado. ¿En serio tu esposa iba a ser vientre de alquiler para tu enemigo? Preguntó una de las amigas de Lucía, incredulidad en su voz. La realidad supera la ficción, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. No quería ser el tipo definido por su trauma, quería ser simplemente Rodrigo otra vez. Una de las mujeres en la cena, Carla, trabajaba en recursos humanos para una empresa grande. Nos encontramos hablando sobre trabajo, sobre ética profesional, sobre cómo manejar conflictos. Era conversación fácil, sin presión. Al final de la noche intercambiamos números. Para networking profesional, aclaró ella con una sonrisa. Siempre es bueno tener contactos en diferentes campos. No era romántico, pero era un recordatorio de que podía tener conexiones normales con personas sin agendas ocultas. Las semanas se convirtieron en meses. El grupo de víctimas de Andrés se expandió a 9 personas. Nuestro abogado colectivo estaba construyendo un caso civil robusto. No va a ser rápido, nos advirtió en una reunión. Casos como este pueden tomar años, pero tenemos algo raro. Múltiples víctimas con documentación sólida, disposición a testificar y un patrón claro que data de casi una década. Los jueces notan patrones. Era un maratón, no un sprint. Durante este tiempo, Patricia, la ahora exesposa de Andrés, se convirtió en una aliada inesperada. Su divorcio había sido brutal. Andrés había peleado por todo, intentando culparla por el fracaso del matrimonio. Pero con la evidencia de su participación en el esquema del vientre de alquiler, más los testimonios de las otras víctimas que ahora eran públicos en el caso civil, el juez había fallado contundentemente en favor de Patricia. Ella mantuvo la casa, la mayoría de los ahorros y custodia completa de su perro, algo que Andrés había peleado mezquinamente. Es extraño, me dijo Patricia cuando nos encontramos para café un sábado. Habíamos desarrollado una amistad basada en supervivencia compartida. Pensé que este divorcio me destruiría,
pero me siento más fuerte que nunca. Como si hubiera estado viviendo una vida pequeña y finalmente pudiera respirar. Entendía exactamente lo que quería decir. La traición había sido devastadora, pero la libertad que vino después era embriagadora. Ya no caminábamos sobre cáscaras de huevo, ya no nos cuestionábamos constantemente. Fue Patricia quien me contó que Andrés había perdido su trabajo. La compañía se enteró de todos los procedimientos legales en su contra, explicó. Aparentemente, tener 9 demandas civiles pendientes de exparejas y asociados no es buena imagen para alguien en relaciones públicas. Lo despidieron discretamente. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una especie de justicia poética. Andrés, quien había construido su carrera sobre manipular percepciones, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones. Mi terapeuta me preguntó en una sesión cómo me sentía sobre todo esto. Aliviado, respondí después de pensarlo, y cansado, y listo para que todo esto sea historia y no presente. La doctora Méndez asintió. Eso es progreso. El trauma eventualmente debe convertirse en historia, en algo que te pasó, pero no algo que define todo tu presente. Estás llegando ahí. Sus palabras me dieron esperanza de que eventualmente este capítulo completo sería solo eso. Un capítulo, no el libro completo de mi vida. 3 meses después del divorcio final, recibí una llamada de mi abogado del caso civil. Tenemos desarrollo interesante, dijo con emoción contenida. El fiscal del distrito se comunicó. Con la cantidad de evidencia documentada sobre el patrón de fraude de Andrés, están considerando abrir una investigación criminal. No pueden prometer nada, pero si encuentran suficiente para un caso de fraude organizado o conspiración, esto podría ir más allá de cortes civiles. Era más de lo que cualquiera de nosotras había esperado. La noticia corrió entre el grupo de víctimas. Hubo reunión de emergencia esa noche. El sentimiento era de cautela optimista. No nos hagamos ilusiones, advirtió Gabriela. Los casos criminales requieren estándar de evidencia mucho más alto. Pero el hecho de que estén investigando ya es victoria. Rosa agregó, y aunque no lo acusen criminalmente, el solo hecho de una investigación fiscal va a seguir a Andrés el resto de su vida. Cualquier trabajo futuro, cualquier aplicación de crédito, cualquier verificación de antecedentes lo mostrará. Esa noche, manejando a casa después de la reunión, me di cuenta de que había pasado todo el día sin pensar en Natalia. Era la primera vez en meses. Pequeños marcadores de progreso. Bruno me recibió en la puerta con entusiasmo desmedido, como si hubiera estado fuera semanas en lugar de horas. Lo saqué a caminar bajo un cielo estrellado, disfrutando el silencio de la noche y la simplicidad de ese momento. No había drama, no había traición, no había complejidad, solo un hombre y su perro caminando. Mi madre llamó al día siguiente. Tu padre y yo queremos que vengas a cenar el domingo, dijo. Hay algo que queremos hablar contigo. Su tono era misterioso pero no preocupante. El domingo llegué a encontrar no solo a mis padres, sino también a Lucía y su esposo. ¿Qué es esto?, pregunté con suspicacia juguetona. Mi padre sonrió. Nada malo. Queremos proponerte algo. Hemos estado hablando en familia, y creemos que es tiempo de que tomes vacaciones reales. Un viaje. Lejos de aquí. Lejos de todo este drama legal. La idea me sorprendió. No había considerado vacaciones. Había estado tan enfocado en los casos legales, en reconstruir mi vida, en terapia. Papá y yo queremos pagarte un viaje, dijo mi madre. 2 semanas donde quieras. Europa, Asia, Sudamérica, lo que prefieras. Necesitas desconectarte completamente, Lucía agregó. Y no es caridad. Es familia cuidando familia. Has pasado por el infierno este año. Mereces algo bueno. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Acepté con gratitud genuina. Decidí por Perú. Siempre había querido ver Machu Picchu, caminar el camino Inca, explorar Cusco. Reservé todo para 6 semanas después, dándome tiempo para preparar el trabajo y asegurar que Bruno estuviera bien cuidado por Lucía. La anticipación del viaje se convirtió en algo positivo en lo que enfocarme, una luz al final del túnel emocional en el que había estado. Mientras investigaba sobre Perú, leyendo sobre historia inca y preparando mi itinerario, sentí entusiasmo genuino por primera vez en mucho tiempo. Pero 3 semanas antes del viaje, el universo decidió agregar un giro más. Estaba en mi oficina cuando mi teléfono sonó.
Número desconocido. Normalmente no respondería, pero algo me hizo contestar. ¿Rodrigo? La voz era femenina, temblorosa, familiar pero no inmediatamente ubicable. Soy yo, Natalia. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Es importante. Cada instinto me gritaba que terminara la llamada, pero la desesperación en su voz me detuvo. Tienes 2 minutos, dije con voz fría. Escuché su respiración entrecortada al otro lado. Estoy en problemas. Problemas reales. Andrés. Él está tratando de involucrarme en algo ilegal. Dice que si no coopero, va a decirle a los fiscales que yo estaba más involucrada en sus esquemas de lo que realmente estaba, que planeo todos los fraudes con él. No sé qué hacer. No tengo a nadie más a quien recurrir. La ironía era casi cómica. La mujer que me había traicionado tan completamente ahora me pedía ayuda. Ve a la policía, dije simplemente. Si Andrés está intentando extorsionarte o involucrarte en actividades criminales, repórtalo. Consigue abogado. Silencio al otro lado. Luego, no tengo dinero para abogado. Todo lo que tenía se fue en el divorcio, en devolverle dinero a Andrés y Patricia. Estoy viviendo con mi madre, trabajando en servicio al cliente por salario mínimo. No puedo. Su voz se quebró en llanto. Parte de mí sintió lástima, un eco pequeño de lo que alguna vez sentí por ella. Pero la parte más fuerte recordó las traiciones, los mensajes burlones, la conspiración elaborada. Lo siento, Natalia, pero esto no es mi problema. Tú elegiste asociarte con Andrés. Elegiste conspirar contra mí. Estas son las consecuencias de esas elecciones. Si estás en peligro real, hay recursos. Policía, servicios de víctimas, abogados pro bono, pero yo no puedo ser tu salvador. Había firmeza en mi voz que sorprendió incluso a mí mismo. Rodrigo, por favor, comenzó, pero la interrumpí. Te deseo lo mejor, realmente. Pero necesitas resolver esto por ti misma. No puedo ser parte de tu vida de ninguna manera. Adiós, Natalia. Colgué y bloqueé el número inmediatamente. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. La conversación había sido más difícil de lo anticipado, pero necesaria. Llamé a mi terapeuta y programé sesión de emergencia para esa tarde. La doctora Méndez me ayudó a procesar la llamada. Hiciste lo correcto, me aseguró. Establecer límites con personas tóxicas, incluso cuando están en crisis, es crucial para tu propia salud mental. No eres responsable de rescatar a quien eligió traicionarte. Esa noche, le conté a Patricia sobre la llamada durante nuestra charla telefónica semanal. Ella no se sorprendió. Andrés está desesperado. La investigación fiscal lo tiene contra las cuerdas. Probablemente está tratando de crear chivos expiatorios, personas a quien culpar si las cosas se ponen peor. Natalia, por su asociación con él y el caso del vientre de alquiler, es blanco fácil. Era perturbador pensar que Natalia, quien había sido mi enemiga, ahora era potencial víctima del hombre con quien conspiró contra mí. Las dinámicas eran complejas y trágicas. 2 semanas después, mientras preparaba mi maleta para Perú, sonó el timbre de mi casa. Era un oficial de policía. ¿Rodrigo Herrera?, preguntó consultando su libreta. Sí, respondí sintiendo cómo mi corazón aceleraba. Solo queremos hacerle algunas preguntas sobre Andrés Castillo y Natalia Moreno. Entendemos que usted estuvo casado con la señora Moreno y tuvo un caso legal relacionado con el señor Castillo. ¿Tiene unos minutos? Lo invité a pasar, con Bruno vigilando curiosamente desde la cocina. El oficial explicó que Natalia había reportado amenazas de Andrés y que como parte de la investigación estaban hablando con personas que conocían la historia entre ellos. Respondí todas las preguntas honestamente. Proporcioné copias de documentos relevantes del caso de divorcio y expliqué el patrón de comportamiento documentado en el caso civil. ¿Ha tenido contacto reciente con cualquiera de ellos?, preguntó el oficial. Le conté sobre la llamada telefónica de Natalia 3 semanas atrás, su petición de ayuda, mi decisión de no involucrarme. Hizo lo correcto al establecer distancia, comentó el oficial cerrando su libreta. Situaciones como esta pueden escalar rápidamente. Si cualquiera de ellos intenta contactarlo nuevamente, repórtelo inmediatamente. Me dio su tarjeta y se fue. Me senté en el sofá, Bruno inmediatamente saltando a mi lado. Acaricié su cabeza pensando en cuán complicada se había vuelto toda esta situación. Lo que comenzó como un divorcio por traición matrimonial
Ahora involucraba investigaciones criminales, múltiples víctimas y la posibilidad de cargos serios. 2 días después, abordé mi vuelo a Perú. Mientras el avión despegaba, mirando mi ciudad empequeñecerse debajo, sentí como si estuviera dejando atrás más que solo ubicación física. Estaba dejando atrás el peso del año pasado, la traición, el dolor, la rabia. No olvidando, pero sí creando distancia necesaria para perspectiva. Las próximas 2 semanas serían sobre redescubrir quién era Rodrigo, fuera del contexto de víctima, fuera del rol de esposo traicionado, solo Rodrigo. Y mientras las nubes envolvían el avión, sonreí por primera vez en lo que pareció eternidad. Perú fue exactamente lo que necesitaba. Los primeros días en Cusco me dejaron sin aliento literalmente. La altitud era intensa, pero metafóricamente también. Caminar calles empedradas de 500 años, rodeado de historia y cultura tan diferentes a mi vida cotidiana, me sacó completamente del ciclo mental en el que había estado atrapado. El camino inca fue brutal físicamente, 4 días de caminata intensa, pero cada paso sentía como limpieza emocional. En la cima de Machu Picchu, mientras el sol salía sobre las ruinas antiguas, lloré. No de tristeza, sino de liberación. Conocí personas interesantes durante el viaje. Un grupo de mochileros australianos, una pareja de jubilados franceses celebrando su 40 aniversario, una familia brasileña con 3 niños bulliciosos. Nadie sabía mi historia. Nadie me veía como el hombre cuya esposa lo traicionó. Era simplemente otro viajero explorando el mundo. La anonimidad era refrescante. Una noche, en un bar pequeño en Cusco, conocí a Elena, una ingeniera de software española que viajaba sola por Sudamérica. Nuestra conversación fluyó naturalmente. Hablamos sobre viajes, sobre trabajo, sobre pasiones. Cuando inevitablemente preguntó sobre mi estado civil, fui honesto. Recientemente divorciado. Fue complicado. Elena asintió con comprensión. También salí de relación difícil el año pasado. Es por eso que estoy viajando. Necesitaba resetear. No hubo juicios, no hubo lástima, solo entendimiento mutuo. Pasamos los siguientes 3 días explorando juntos, visitando Valle Sagrado, navegando lago Titicaca, probando comida local en mercados bulliciosos. No fue romance, no todavía, estaba demasiado reciente todo. Pero fue conexión humana genuina, recordatorio de que existían personas buenas en el mundo, personas que no manipulaban ni traicionaban. La última noche antes de que Elena volara a Bolivia y yo regresara a casa, cenamos en un restaurante con vista a la plaza principal. Gracias por estos días, le dije sinceramente. Me recordaste que puedo confiar en mi instinto sobre personas, que no todos tienen agenda oculta. Elena sonrió. Intercambiemos contactos. ¿Quién sabe? Tal vez nuestros caminos se crucen otra vez. Regresé a casa con energía renovada. Bruno casi se volvió loco de felicidad cuando Lucía me lo trajo de vuelta. La casa olía a limpieza fresca. Mi hermana había venido a limpiar el día anterior. Había pila de correo en la mesa de la cocina, facturas mayormente, pero también carta de mi abogado del caso civil. La abrí inmediatamente. Estimado Rodrigo, hay desarrollos significativos en el caso contra Andrés Castillo. Por favor, contacte la oficina lo antes posible. Mi estómago dio vuelco. ¿Buenos desarrollos o malos? Llamé a primera hora al día siguiente. Mi abogado respondió en segundo timbre. Rodrigo, bienvenido de vuelta. Necesito que vengas a la oficina hoy si es posible. Hay mucho que discutir, pero la versión corta es: la fiscalía va a proceder con cargos criminales contra Andrés. Fraude organizado, conspiración, extorsión, y quieren tu testimonio. Llegué a la oficina 1 hora después. El abogado tenía expediente grueso sobre su escritorio, documentos marcados con notas amarillas por todas partes. La investigación fiscal descubrió más de lo que incluso nosotros sabíamos. Comenzó. Andrés no solo estafaba individuos, estaba operando esquema más grande, usando identidades de víctimas para abrir líneas de crédito fraudulentas, reportando ingresos falsos para calificar para préstamos que nunca pagaba. Encontraron evidencia que conecta al menos 12 casos de fraude financiero en los últimos 8 años. El caso del vientre de alquiler, tu caso, fue la pieza que permitió a fiscales ver el patrón completo. Me recosté en la silla absorbiendo la magnitud. ¿Dónde está Andrés ahora?, pregunté. Arrestado hace 3 días. Está en custodia esperando audiencia de fianza. Su abogado argumenta que no es peligro de fuga,
pero con 12 cargos y evidencia de intentos de intimidar testigos, el fiscal está peleando por fianza alta. 12 cargos. Lo que comenzó como mi búsqueda de justicia personal había destapado operación criminal completa. ¿Y Natalia? Pregunté, parte de mí todavía preocupada a pesar de todo. Natalia está cooperando con fiscales. Le ofrecieron inmunidad a cambio de testimonio contra Andrés. Aparentemente, ella tiene información sobre víctimas adicionales y transacciones que fiscales no conocían. Su testimonio va a ser crucial. Era giro irónico. Natalia, quien conspiró con Andrés para traicionarme, ahora era testigo clave contra él. El abogado continuó. Como víctima documentada y porque tu caso fue catalizador de la investigación, fiscales quieren que testifiques en juicio preliminar. No tienes que hacerlo si no quieres, pero tu testimonio fortalecería el caso significativamente. No tuve que pensar mucho. Lo haré, dije firmemente. Si mi testimonio ayuda a asegurar que Andrés enfrente justicia real, no solo por lo que me hizo, sino por todas sus víctimas, absolutamente lo haré. El abogado sonrió. Esperaba que dijeras eso. Te voy a conectar con el fiscal asignado al caso. Van a prepararte para el testimonio, explicarte el proceso. Probablemente será en 4 a 6 semanas. Salí de la oficina con mezcla de emociones. Satisfacción de que finalmente Andrés enfrentaba consecuencias reales. Nerviosismo sobre testificar y extraña sensación de cierre acercándose. Las siguientes semanas fueron torbellino. Reuniones con fiscales, revisión de evidencia, preparación de testimonio. El fiscal principal, un hombre llamado Dr. Ramírez, era meticuloso. Su caso es fascinante legalmente, me dijo durante una sesión de preparación. Muestra claramente la evolución del comportamiento criminal de Andrés. Comenzó con fraudes pequeños, casi legales, y escaló a operación compleja. Su testimonio sobre el vientre de alquiler ilustra su disposición a manipular incluso instituciones como el matrimonio para objetivos fraudulentos. Durante este tiempo, Patricia se mantuvo en contacto regular. Su propio testimonio estaba programado después del mío. ¿Estás nervioso?, me preguntó una noche por teléfono. Terrificado, admití. No de Andrés, sino de exponerme públicamente de esa manera. Todo saldrá en medios. Mis amigos y colegas se enterarán de detalles íntimos del peor momento de mi vida. Patricia suspiró. Lo sé, pero piensa en esto. Cada vez que contamos nuestra historia, validamos a otras víctimas. Les damos valor para hablar. Eso vale la vergüenza temporal. Tenía razón, por supuesto. El grupo de víctimas ahora contaba 15 personas, y varias más habían contactado después de que medios locales comenzaron a reportar sobre el caso. Cada historia agregaba otra capa al retrato de Andrés como depredador sistemático. La audiencia de fianza fue espectáculo mediático. Cámaras de noticias llenaban los escalones de la corte. Andrés llegó esposado, vestido en traje naranja de prisión, muy diferente del hombre pulido que yo recordaba. Sus ojos escanearon la sala y se detuvieron brevemente en mí. No había triunfo en su mirada, solo cansancio derrotado. El juez negó la fianza. Dada la naturaleza sistemática de los crímenes alegados, el número de víctimas y evidencia de intentos de intimidar testigos, considero al acusado peligro de fuga y riesgo para la comunidad. La fianza se niega. El acusado permanecerá en custodia hasta el juicio. El abogado de Andrés objetó vigorosamente, pero fue inútil. Andrés sería enjuiciado desde prisión. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, me miró una vez más. Esta vez, había algo que parecía reconocimiento, quizás aceptación de que finalmente sus acciones habían alcanzado límite. Mi testimonio fue programado para 3 semanas después. Los días previos fueron consumidos por preparación. El fiscal me hizo repasar mi historia docenas de veces, anticipando cada posible línea de interrogatorio de la defensa. Van a intentar pintarla como venganza personal, me advirtió Dr. Ramírez. Van a sugerir que usted fabricó o exageró evidencia porque estaba enojado sobre el divorcio. Necesita mantener la calma, responder solo lo preguntado y dejar que la evidencia documental hable por sí misma. La noche antes de testificar, apenas dormí. Me levanté a las 5 de la mañana, saqué a Bruno a caminar extra largo, intentando calmar nervios. Mi familia llegó a la corte para apoyo moral. Lucía apretó mi mano antes de entrar a la sala. Vas a hacer bien. Solo di la verdad.
La sala estaba llena. Reconocí a varias de las otras víctimas de Andrés en la audiencia. Natalia estaba ahí también, sentada en sección de testigos, cuidadosamente evitando mi mirada. Cuando llamaron mi nombre, caminé al estrado con piernas que sentían como gelatina. El juramento fue surrealista. Jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Lo juro. Me senté y el doctor Ramírez comenzó su interrogatorio. Comenzó con preguntas básicas. Mi nombre, ocupación, relación con Andrés y Natalia. Luego, metódicamente, me guió a través de la cronología. Mi historia con Andrés en la universidad, el robo de mi tesis, cómo eso afectó mi trayectoria académica. Luego mi matrimonio con Natalia, los años juntos, el anuncio del vientre de alquiler. ¿Cuándo descubrió que había comunicación previa entre su esposa y el señor Castillo?, preguntó el fiscal. Aproximadamente 3 semanas después del anuncio del vientre de alquiler. Revisé su teléfono y encontré mensajes que databan 6 meses atrás. El fiscal presentó copias impresas de los mensajes como evidencia. ¿Puede leer el mensaje marcado como exhibición A15? Leí en voz alta, mi voz sorprendentemente estable. Cuando esté embarazada, Rodrigo no podrá hacer nada. El contrato es legal. Murmullo recorrió la sala. El fiscal continuó por 2 horas, estableciendo no solo la traición personal, sino cómo encajaba en patrón más amplio de Andrés. Cómo había usado relación con Natalia para intentar obtener información sobre mis finanzas. Cómo el contrato de vientre de alquiler estaba estructurado para maximizar su control mientras minimizaba obligaciones legales. Cómo había intentado intimidarme después de que inicié procedimientos legales. Cada punto respaldado con documentación. Mensajes de texto, correos electrónicos, registros bancarios. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado defensor de Andrés era hombre mayor con cabello gris y actitud agresiva. Señor Herrera, ¿no es verdad que guardaba resentimiento contra mi cliente desde sus días universitarios? Guardaba resentimiento por lo que me hizo en la universidad, sí. Respondí cuidadosamente. Y cuando descubrió sobre el acuerdo de vientre de alquiler, ¿vio oportunidad de finalmente vengarse? Vi oportunidad de protegerme legal y financieramente de lo que claramente era situación fraudulenta. El abogado intentó de múltiples ángulos. Sugirió que yo había manipulado a Natalia emocionalmente para obtener confesiones, que había fabricado evidencia, que mi motivación era puramente vengativa, pero cada vez tenía respuesta respaldada por documentación que no podía ser refutada. Los mensajes existían, los contratos existían, los registros bancarios existían. No era mi palabra contra la de Andrés, era evidencia objetiva. Después de 90 minutos agotadores, el abogado defensor finalmente se dio por vencido. No tengo más preguntas. Salí del estrado con piernas temblorosas pero cabeza alta. Había hecho mi parte. El doctor Ramírez me dio pulgar arriba discreto. Los siguientes días fueron desfile de testigos adicionales. Gabriela testificó sobre el dinero que perdió, Rosa sobre los documentos falsificados, Patricia sobre la manipulación en su matrimonio. Natalia, cuando le llegó el turno, fue sorprendentemente directa. Admitió completamente su rol, su conspiración con Andrés, las mentiras que había dicho. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el fiscal. Natalia miró directamente al jurado. Porque Andrés me hizo sentir especial, importante, como si finalmente mi vida tendría significado más allá de ser solo esposa de contador. Era ilusión. Él solo me usaba. Su testimonio fue devastador para la defensa. El propio coconspirador admitiendo la manipulación, el fraude premeditado, todo. El juicio duró 3 semanas en total. Expertos financieros testificaron sobre las transacciones fraudulentas. Víctimas compartieron historias de pérdidas. El fiscal construyó caso tan meticuloso que era imposible ignorar el patrón. Andrés nunca testificó en su propia defensa, probablemente por consejo de su abogado. Su única estrategia fue tratar de desacreditar testigos individuales, pero con 15 víctimas era imposible pintarnos a todos como mentirosos motivados por venganza. Las deliberaciones del jurado duraron 2 días. Fueron los 2 días más largos de mi vida. Intenté trabajar, distraerme, pero mi mente constantemente regresaba a la sala de corte. ¿Y si el jurado no veía el patrón? ¿Y si compraban la narrativa de la defensa de venganza personal?
Patricia y yo nos mantuvimos en contacto constante, enviándonos mensajes de apoyo mutuo. Sin importar el veredicto, escribió, ya ganamos. Contamos nuestras historias. Fuimos escuchados. Eso es victoria. El segundo día de deliberaciones, a las 4 de la tarde, llegó el mensaje. El jurado había alcanzado veredicto. Corrimos a la corte. La sala estaba nuevamente llena. Atmósfera eléctrica de anticipación. Andrés fue traído, luciendo más delgado, más pálido que durante el juicio. El juez llamó orden. ¿Ha alcanzado el jurado veredicto? Sí, su señoría. El portavoz del jurado, mujer de mediana edad con lentes, se puso de pie y leyó. En el cargo de fraude organizado, culpable. En el cargo de conspiración para cometer fraude, culpable. En el cargo de extorsión, culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. Continuó a través de los 12 cargos. Cada palabra, culpable, sentía como peso levantándose de mis hombros. Miré alrededor de la sala. Gabriela lloraba en silencio. Rosa sostenía la mano de otra víctima. Patricia tenía los ojos cerrados, labios moviéndose en lo que parecía oración silenciosa. Natalia miraba al piso, expresión indescifrable. Andrés no mostró emoción cuando la sentencia se leyó. Solo asintió ligeramente, como si hubiera sabido todo el tiempo que este sería el resultado. El juez programó la sentencia para 4 semanas después y explicó que, dada la naturaleza de los crímenes y el número de víctimas, Andrés enfrentaba potencialmente entre 15 a 25 años de prisión. La realidad de eso pareció finalmente penetrar. Andrés se desplomó ligeramente, su abogado sosteniendo su codo. Afuera de la corte, medios se arremolinaron alrededor de nosotros. Doctor Ramírez dio declaración breve. Este veredicto envía mensaje claro de que fraude sistemático no será tolerado. Agradecemos a las valientes víctimas que se presentaron. Decliné hablar con prensa directamente, demasiado abrumado emocionalmente. Pero Patricia sí habló. Este no fue sobre venganza. Fue sobre justicia. Fue sobre asegurar que nadie más sea victimizado de la manera que nosotros fuimos. Sus palabras fueron calmadas, poderosas, exactamente correctas. Esa noche, el grupo de víctimas se reunió en restaurante local. No fue celebración exactamente, más como despertar colectivo de pesadilla compartida. Compartimos historias no de victimización, sino de supervivencia, de reconstrucción. De cómo habíamos convertido el peor momento de nuestras vidas en catalizador de cambio. Gabriela levantó su copa. Por Rodrigo, quien tuvo el coraje de pelear primero y nos mostró el camino. Todos brindamos, y en ese momento sentí verdadera comunidad. Estas personas entendían lo que había pasado de manera que otros nunca podrían. Manejé a casa con sentimiento de paz que no había experimentado en meses. Bruno me recibió con su entusiasmo usual. Me senté en el sofá, él inmediatamente acurrucándose a mi lado, y simplemente respiré. El juicio había terminado. El veredicto era culpable en todos los cargos. Andrés enfrentaba décadas en prisión, y yo, finalmente, podía cerrar este capítulo completamente. No con amargura o triunfalismo, sino con simple aceptación de que la justicia, aunque lenta, eventualmente llegó. Esa noche dormí completamente por primera vez en más de un año. La audiencia de sentencia fue 4 semanas después del veredicto. A diferencia del juicio, esta vez no estaba nervioso. El resultado ya estaba decidido. Esto era simplemente formalidad final. La sala de corte estaba menos llena que durante el juicio, mayormente víctimas y sus familias, algunos reporteros, abogados relevantes. Andrés fue traído luciendo notablemente peor que en el juicio. Las semanas en prisión esperando sentencia claramente habían cobrado precio. El juez permitió declaraciones de víctimas antes de imponer sentencia. Gabriela fue la primera. Se paró frente al estrado con hombros rectos y habló con voz clara sobre los $30,000 que perdió, cómo tuvo que declararse en bancarrota, cómo su crédito quedó destruido por años. No fue solo el dinero, dijo. Fue mi capacidad de confiar en mi propio juicio. Me tomó 5 años de terapia recuperar eso. Rosa habló después, detallando cómo casi perdió su licencia profesional por los documentos falsificados que Andrés la convenció de firmar. Una por una, las víctimas contaron sus historias. Algunas lloraban, otras mantenían compostura férrea, pero todas compartían el mismo tema. Andrés había destruido no solo sus finanzas, sino su sentido de seguridad en el mundo. Cuando llegó mi turno,
Me paré y miré directamente a Andrés. Lo que me hiciste en la universidad estableció patrón de tu vida, comencé. Tomar lo que no es tuyo, manipular personas para beneficio personal, nunca considerar el daño que causas. Intentaste destruir mi matrimonio, mi estabilidad financiera, mi paz mental. Fallaste. Estoy aquí, más fuerte que antes, rodeado de familia y amigos verdaderos. Pero hay 15 personas en esta sala cuyas vidas alteraste permanentemente. Algunas perdieron ahorros de toda una vida, otras perdieron carreras. Todas perdimos años recuperándonos de tu manipulación. Espero que uses tu tiempo en prisión para finalmente enfrentar quién eres y el daño que causaste. No para redimirte en nuestros ojos, ese barco ya zarpó, sino para que tal vez un día puedas vivir con tu conciencia. Me senté, manos temblando ligeramente, pero sintiéndome extrañamente aliviado de haber dicho mi verdad directamente a él. Natalia también hizo declaración, aunque ella no era víctima en sentido legal. Había cooperado con la fiscalía. Su señoría, sé que no merezco simpatía. Fui cómplice en algunos de estos crímenes. Pero también fui manipulada. Andrés es maestro en encontrar vulnerabilidades y explotarlas. Vio que mi matrimonio tenía problemas, que me sentía insignificante, y usó eso para convencerme de hacer cosas horribles. No excusa mis acciones, pero explica cómo alguien como yo, sin historial criminal, terminó aquí. Su voz se quebró. Lo siento, Rodrigo. Siento todo. No respondí. No había nada que decir. Su disculpa, aunque tal vez sincera, no cambiaba lo que había hecho. El juez finalmente habló después de escuchar todas las declaraciones. Señor Castillo, en mis 30 años en el banco he visto muchos casos de fraude, pero raramente he visto operación tan sistemática y prolongada como la suya. Usted victimizó metódicamente personas vulnerables durante casi una década. Destruyó vidas, matrimonios, carreras. El impacto de sus crímenes se extiende mucho más allá del daño financiero. Ha mostrado cero remordimiento, cero aceptación de responsabilidad. Incluso durante el juicio, su defensa fue culpar a las víctimas, sugerir que de alguna manera ellas tenían culpa en ser engañadas por usted. Este tipo de falta absoluta de empatía o responsabilidad personal me dice que usted representa peligro continuo para la sociedad. El juez pausó, revisando documentos frente a él. Por lo tanto, en los cargos combinados de fraude organizado, conspiración, extorsión y falsificación, la sentenció a 24 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 16 años. El golpe del mazo resonó en la sala silenciosa. 24 años. Andrés tenía 42 años ahora. Con buen comportamiento, saldría en sus 50 finales, la mayor parte de su vida productiva pasada entre rejas. Su abogado inmediatamente indicó intención de apelar, pero el juez simplemente asintió. Ese es su derecho, pero el veredicto y evidencia en este caso son sólidos. Dudo que apelación cambie resultados significativamente. Oficiales escoltaron a Andrés fuera. Esta vez, cuando pasó junto a mí, ni siquiera miró en mi dirección. Afuera de la corte, el sol brillaba intensamente. Había algo poético en eso. Luz después de tanto tiempo en oscuridad legal. Doctor Ramírez estrechó mi mano. Gracias por su valor al testificar. Sin su caso inicial, nada de esto hubiera sido posible. Patricia me abrazó. Lo logramos, susurró. Realmente lo logramos. El grupo de víctimas se dispersó gradualmente, cada uno regresando a sus vidas reconstruidas, finalmente libres del peso de este caso. Los días siguientes fueron extrañamente anticlimáticos. Después de meses de preparativos legales, testimonios, audiencias, de repente todo había terminado. Mi vida necesitaba nuevo propósito más allá de buscar justicia. Retomé terapia con Dr. Méndez con nuevo enfoque. No procesar trauma, sino construir futuro. Ha cerrado capítulo importante, me dijo en nuestra primera sesión post-sentencia. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere escribir en el próximo capítulo? Era pregunta que requería reflexión profunda. Decidí que era tiempo de cambios reales. En el trabajo, solicité promoción que había estado evitando por años. Mi supervisor estuvo sorprendido pero complacido. Honestamente, Rodrigo, pensé que nunca ibas a aplicar. Eres nuestro mejor analista, pero nunca buscabas ascender. Expliqué vagamente que había estado pasando por situación personal difícil que finalmente estaba resuelta. Me dieron la promoción. Nuevo título, gerente senior de análisis financiero.
Mejor salario, más responsabilidad, nueva oficina con ventana que daba al centro de la ciudad. También tomé decisión sobre la casa. Estaba llena de memorias. Algunas buenas, pero muchas contaminadas por los años finales con Natalia. La puse en venta. El mercado inmobiliario estaba fuerte. Vendió en 3 semanas. Usé las ganancias para comprar apartamento más pequeño pero moderno en vecindario diferente, cerca de parque donde podía llevar a Bruno. Nuevo espacio, nuevo comienzo. Decoré completamente a mi gusto, sin compromiso, sin consideración de opinión de nadie más. Era liberador. Reconecté con amigos que había descuidado durante los años turbulentos del matrimonio y el divorcio. Salidas de póker los viernes, partidos de fútbol los domingos, cenas casuales entre semana. Recordé cómo era tener vida social no filtrada a través de esposa, que constantemente me criticaba por no ser suficientemente ambicioso, suficientemente exitoso, suficientemente impresionante. Mis amigos me querían por quien era, sin pretensiones. Esa aceptación incondicional era bálsamo que no sabía que necesitaba. Elena, la ingeniera española que conocí en Perú, y yo mantuvimos contacto regular. Mensajes de texto semanales, videollamadas ocasionales. No era romance, no todavía. Ambos estábamos reconstruyendo nuestras vidas, pero había conexión genuina. Estoy pensando en volver a Sudamérica en 6 meses, me escribió una noche. Esta vez Argentina y Chile. ¿Quieres unirte por una semana si tus vacaciones lo permiten? Acepté sin dudarlo. Tener algo positivo que anticipar, aventura sin drama, era exactamente lo que necesitaba. 3 meses después de la sentencia, recibí carta inesperada. Era de Andrés, enviada desde prisión federal. Dudé largo tiempo antes de abrirla. Parte de mí quería quemarla sin leer. Pero curiosidad ganó. La carta era sorprendentemente concisa y directa. Rodrigo, no espero perdón ni lo busco, pero necesitas saber que finalmente entiendo el daño que causé. No solo a ti, sino a todos. La prisión te da mucho tiempo para pensar. Veo ahora cómo cada decisión egoísta, cada manipulación, destruyó vidas reales. Lo siento. No porque cambie algo, sino porque es verdad. Espero que encuentres paz. Firmado simplemente, Andrés. Leí la carta 2 veces, luego la guardé en cajón. No iba a responder. No necesitaba su disculpa para mi paz, ya la había encontrado. Pero había algo en reconocer su carta, en saber que tal vez finalmente enfrentaba lo que era. No por mí, sino por él. Patricia me llamó esa semana. Había conocido a alguien, un hombre que trabajaba en su gimnasio, divorciado también, con 2 hijos. Es diferente, me dijo con timidez. No siento que tengo que impresionarlo o probar algo. Solo somos 2 personas disfrutando compañía mutua. Me alegré genuinamente por ella. Natalia intentó contactarme una vez más, 6 meses después de la sentencia. Esta vez a través de mi hermana Lucía. Natalia me escribió en redes sociales. Me informó Lucía con incomodidad. Dice que está en terapia, trabajando en sí misma, y quiere disculparse apropiadamente contigo. ¿Quieres que le pase tu información? Pensé por largo minuto. Dile que aprecio que esté trabajando en sí misma, pero que no estoy listo para contacto directo. Tal vez nunca lo esté, y está bien. Lucía asintió con aprobación. Creo que es la respuesta correcta. El primer aniversario del divorcio pasó sin fanfarria. Ni siquiera recordé la fecha hasta que Lucía mencionó casualmente durante cena familiar. Oh, cierto, dije sorprendido. Supongo que ya ha sido 1 año. Mi madre sonrió. Eso es buena señal. Significa que has seguido adelante de verdad. Y tenía razón. Ya no definía mi vida por ese matrimonio fallido, por la traición, por la batalla legal. Eran cosas que me habían pasado, eventos en mi historia, pero no mi identidad completa. En el trabajo, mi nuevo rol prosperaba. Lideré análisis importante de adquisición corporativa que impresionó a ejecutivos senior. Mi nombre comenzó a circular en conversaciones sobre futura dirección estratégica. El chico que Natalia había llamado mediocre estaba construyendo carrera sólida basada en habilidad y trabajo duro, no en manipulación o atajos. Había satisfacción profunda en eso. Las víctimas del caso de Andrés formamos grupo de apoyo que se reunía trimestralmente. No para hablar sobre él o el caso,
sino para celebrar nuestros progresos individuales. Gabriela había comenzado negocio exitoso de consultoría. Rosa había sido promovida a gerente en su firma. Otros habían reconstruido crédito, reparado relaciones, encontrado nueva paz. Éramos comunidad forjada por trauma compartido, pero unidos ahora por crecimiento mutuo. En una de estas reuniones, alguien sugirió crear programa de educación sobre fraude, visitar escuelas y organizaciones comunitarias para enseñar señales de advertencia, cómo protegerse. Convirtamos nuestra experiencia en prevención, argumentó Gabriela. Todos estuvimos de acuerdo. Si nuestras historias podían salvar aunque sea una persona de victimización similar, valía la pena. Comenzamos pequeño, presentaciones en centros comunitarios, bibliotecas locales. Compartíamos nuestras historias, no con autocompasión sino educativamente. Esto es lo que pasó. Estas fueron las señales que ignoramos. Así es como pueden protegerse. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Personas se acercaban después para compartir sus propias experiencias con manipulación, agradecidos de finalmente sentirse escuchados. Gradualmente, el programa creció. Fuimos invitados a universidades, conferencias de pequeños negocios, seminarios legales. 1 año y medio después de la sentencia, mi vida era irreconocible comparada con el día que Natalia anunció el vientre de alquiler. Vivía en apartamento que amaba, tenía trabajo que me desafiaba y recompensaba. Bruno había pasado de perro rescatado nervioso a compañero confiado y feliz. Tenía amistades sólidas, familia apoyadora, propósito en trabajo de prevención de fraude. Y estaba en paz, verdadera paz. No solo ausencia de conflicto, sino presencia de satisfacción genuina. Esa primavera, Elena y yo nos reencontramos en Buenos Aires para vacaciones planeadas. Fue diferente esta vez. La conexión que habíamos comenzado en Perú había madurado a través de meses de comunicación honesta. Una noche, cenando en parrilla frente al río, Elena me tomó la mano. He estado pensando mucho sobre nosotros, comenzó. Sé que ambos hemos pasado por traumas. Sé que somos cautelosos, pero me gusta lo que tenemos. Me gusta cómo me siento cuando hablo contigo. ¿Qué piensas? Sonreí, primera sonrisa genuina de romance en años. Pienso que me gustaría explorar esto. Sin prisa, sin presión, pero definitivamente explorar. No fue cuento de hadas. Ambos teníamos equipaje, heridas que todavía sanaban, pero había honestidad, comunicación abierta, respeto mutuo. Elena vivía en Madrid, yo en mi ciudad, así que era relación de larga distancia por ahora, pero habíamos discutido posibilidades futuras. Ella podía trabajar remotamente. Yo había demostrado en mi empresa que podía manejar responsabilidades incluso con ubicación flexible. No había apuro por resolver todo inmediatamente. Por primera vez en mi vida adulta, estaba cómodo con incertidumbre, siempre que viniera con comunicación honesta. 2 años después de la sentencia de Andrés, el grupo de víctimas recibió notificación de que se había establecido fondo de restitución con bienes incautados de Andrés. No era mucho. Sus activos habían sido limitados, pero cada víctima recibiría pequeña compensación. Más significativo que el dinero era el simbolismo, reconocimiento oficial de que habíamos sido dañados y merecíamos reparación. Mi porción fue usado para establecer beca en mi universidad Alma Mater, específicamente para estudiantes víctimas de plagio académico. El nombre de Andrés nunca aparecería en conexión con la beca, pero yo sabría. Cada estudiante ayudado sería victoria pequeña contra el legado de daño de Andrés. Natalia se casó nuevamente. Escuché a través de conocidos mutuales. Con hombre que conoció en grupo de terapia, irónicamente. Esperaba sentir algo, celos tal vez o satisfacción amarga, pero solo sentí indiferencia genuina. Su vida ya no era mi concern. Patricia también rehizo su vida completamente. El hombre del gimnasio resultó ser pareja maravillosa. Me enviaba fotos ocasionalmente de sus aventuras, siempre sonriendo genuinamente. Era hermoso ver. Ambos habíamos tomado nuestras traiciones y las convertimos en combustible para mejores futuros. Mi relación con Elena continuó desarrollándose naturalmente. Después de 1 año y medio de larga distancia, ella aceptó posición con su empresa que le permitía trabajar desde cualquier lugar. Se mudó a mi ciudad, no a mi apartamento inmediatamente, sino a su propio lugar cerca. Quiero que hagamos esto correctamente, explicó. Vivir cerca, vernos regularmente,
pero mantener nuestra independencia hasta que ambos estemos completamente seguros. Era enfoque maduro y cauteloso que ambos necesitábamos. Y funcionó. 6 meses después, cuando su arrendamiento terminó, Elena se mudó a mi apartamento. Fue transición natural, sin drama. Simplemente siguiente paso lógico en relación sana. 3 años después de que todo comenzara con aquel anuncio de cena familiar, me encontré parado frente a pequeño grupo en centro comunitario, compartiendo mi historia una vez más. Pero esta vez era diferente. No hablaba como víctima, sino como sobreviviente que había convertido trauma en propósito. Elena estaba en la audiencia sonriéndome con orgullo. Bruno, ahora animal de servicio certificado para apoyo emocional, descansaba a mis pies mientras hablaba. La traición no define quién eres, les dije al grupo. Define un momento, un capítulo difícil, pero no la historia completa. Lo que defines tú es cómo respondes, cómo reconstruyes, cómo eliges seguir adelante. Después de la presentación, joven mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Mi esposo está haciendo algo similar, susurró. No sé qué hacer. Le di información de contacto de mi abogado, del grupo de apoyo, de recursos para víctimas de fraude matrimonial. No estás sola, le aseguré. Y hay camino hacia adelante, aunque no lo veas ahora. El programa de educación sobre fraude había crecido más allá de nuestras expectativas. Ahora teníamos sitio web, materiales educativos descargables, red de voluntarios en 5 estados. Gabriela había convertido esto en su trabajo de tiempo completo, dirigiendo organización sin fines de lucro. El resto de nosotros contribuíamos cuando podíamos, hablando en eventos, compartiendo nuestras historias, recaudando fondos. Cada persona que ayudábamos, cada potencial víctima que educábamos, sentía como justicia continuada contra lo que Andrés representaba. Andrés mismo se había convertido en nota al pie. Escuché a través de Patricia que se había unido a programa de rehabilitación en prisión, estaba estudiando consejería de adicciones irónicamente. No sé si su transformación era genuina o simplemente estrategia para libertad condicional eventual. Honestamente, ya no me importaba. Él había tomado tanto de mi vida, no le daría más espacio en mis pensamientos. Mi paz no dependía de su redención o falta de ella. Dependía de mis propias elecciones, de la vida que estaba construyendo conscientemente cada día. Natalia y yo nos cruzamos una vez, años después, en supermercado. Fue encuentro breve, incómodo. «Rodrigo», dijo con voz insegura. «Hola, Natalia», respondí neutralmente. Conversación corta siguió. Ella me contó sobre su nuevo matrimonio, su trabajo en tienda minorista, terapia continua. «He cambiado mucho», dijo finalmente. «Espero que lo creas». Asentí. «Te creo. Y genuinamente, espero que seas feliz». No era reconciliación, no era perdón en sentido tradicional, era simplemente reconocimiento de que ambos habíamos seguido adelante en direcciones diferentes. Mi familia notó el cambio en mí. «Eres diferente ahora», comentó mi madre durante cena familiar. «Más tranquilo, más seguro». Mi padre agregó: «Pasaste por fuego y saliste como acero, no cenizas». Sus palabras me conmovieron profundamente. Lucía bromeó: «Básicamente, Natalia te hizo un favor al mostrarte su verdadero yo antes de tener hijos juntos. Imagina ese desastre. Había verdad en eso. El timing, aunque doloroso, probablemente me había salvado de complicaciones mucho peores». Elena y yo habíamos comenzado a hablar seriamente sobre futuro. No matrimonio necesariamente. Ambos éramos cautelosos sobre esa institución después de nuestras experiencias. Pero compromiso de largo plazo, posiblemente hijos eventualmente, construir vida real juntos. «No necesito anillo o certificado para saber que esto es real», me dijo una noche. «Pero sí necesito saber que estamos en el mismo camino, yendo en la misma dirección». Tuvimos esa conversación honesta y vulnerable, y confirmó lo que ambos sentíamos. Esto era real. Esto valía nutrir y proteger. El trabajo continuaba prosperando. 5 años después del divorcio, había sido promovido a director de análisis financiero. Lideraba equipo de 12 analistas, supervisaba proyectos multimillonarios, viajaba ocasionalmente para conferencias internacionales. La carrera que Natalia había llamado mediocre me había dado estabilidad financiera, respeto profesional y satisfacción personal. Más importante, lo había logrado con integridad, sin atajos, sin manipular o usar personas. Podía mirarme al espejo cada mañana sin vergüenza.
Bruno envejecía graciosamente. Ahora tenía 8 años, un poco más lento en nuestras carreras matutinas, pero todavía lleno de amor incondicional. Elena bromeaba que el perro me había enseñado más sobre confianza y lealtad que cualquier humano podría. Había algo de verdad en eso. En mis días más oscuros después del divorcio, cuando cuestionaba mi capacidad de juzgar carácter de personas, Bruno había estado ahí, constante, leal, amando, recordatorio de que bondad genuina existía. El grupo de víctimas todavía se reunía, aunque menos frecuentemente ahora. Anualmente, en aniversario de la sentencia, cenábamos juntos. No para rumiar sobre el pasado, sino para celebrar nuestros presentes. En última reunión, 5 años post-sentencia, miramos alrededor de la mesa. Gabriela dirigiendo organización sin fines de lucro exitosa. Rosa felizmente casada con 2 hijos. Patricia comprometida con su pareja del gimnasio. Otros con sus propias historias de reconstrucción y triunfo. Éramos evidencia viviente de que trauma no tiene que ser destino permanente. ¿Alguna vez se preguntan qué hubiera pasado si no hubiéramos peleado? Preguntó alguien. Silencio pensativo siguió. Finalmente, hablé. Probablemente Andrés seguiría ahí afuera, victimizando más personas. Probablemente estaríamos cargando vergüenza y culpa en lugar de orgullo por haber buscado justicia. Probablemente nunca nos hubiéramos conocido, nunca hubiéramos creado esta comunidad, este programa de prevención. Así que no me pregunto, sé que hicimos lo correcto. Asentimientos alrededor de la mesa confirmaron sentimiento compartido. Años más tarde, cuando miro hacia atrás a aquel anuncio de Natalia en la cena familiar, casi parece otra vida. El dolor que sentí ese día, la traición que descubrí en los meses siguientes, la batalla legal que consumió un año, todo se siente distante ahora. No olvidado, nunca olvidado, pero procesado, integrado en mi historia sin dominarla. Soy hombre diferente del que era entonces, más fuerte, más sabio, más cuidadoso, pero también más abierto a amor genuino cuando aparece. Elena y yo eventualmente nos casamos, ceremonia pequeña con familia cercana y amigos. Patricia fue una de nuestras testigos. Durante los votos, Elena me miró y dijo algo que nunca olvidaré. No prometo perfección, prometo honestidad, comunicación y elección consciente cada día de construir esto juntos, en transparencia completa, sin juegos, sin agendas ocultas. Eso era todo lo que necesitaba. No promesas grandiosas imposibles de mantener, sino compromiso de hacer el trabajo día a día con integridad. Tuvimos hijo 2 años después del matrimonio. Lo nombramos Daniel, por mi abuelo, sosteniéndolo en hospital el día que nació, mirando sus ojos cerrados y pequeños puños, hice promesa silenciosa. Le enseñaría sobre amor honesto, sobre respeto, sobre enfrentar consecuencias de acciones propias, sobre elegir integridad incluso cuando es difícil. Todo lo que Andrés claramente nunca aprendió. Todas las lecciones que mi propia experiencia me había enseñado tan duramente. Natalia tuvo su propio hijo eventualmente. Escuché. Esperaba que fuera buena madre, que hubiera aprendido de sus errores. No la odiaba. El odio requiere energía emocional, que ya no estaba dispuesto a invertir en ella. Simplemente esperaba que hubiera encontrado su propio camino hacia crecimiento y paz. Patricia mantenía contacto ocasional con ella a través de conocidos mutuos y reportaba que Natalia parecía genuinamente estar en mejor lugar. Bien para ella. No era mi historia para contar o juzgar ya. Andrés salió en libertad condicional después de 16 años. Era hombre viejo para entonces, 60 y tantos. Salud deteriorada por años de prisión. No intentó contactarme. Escuché que se mudó a estado diferente. Trabajaba en trabajo manual modesto, vivía vida callada. Parte del programa de apoyo para víctimas que habíamos ayudado a crear incluía alertas cuando ofensores eran liberados. Pero yo había optado por no recibir notificación sobre Andrés. No necesitaba saber. Esa era vida anterior. Identidad anterior. Ya no era Rodrigo, la víctima de Andrés. Era simplemente Rodrigo. Esposo, padre, profesional, sobreviviente que había convertido su dolor en propósito. El programa de prevención de fraude continuó mucho después de que la mayoría de nosotros nos retiramos de participación activa. Gabriela lo había convertido en legado. Miles de personas habían sido educadas. Cientos habían evitado victimización gracias a reconocer señales de advertencia que enseñábamos.
Era evidencia de que algo bueno podía emerger incluso de las experiencias más oscuras, que trauma compartido podía convertirse en cambio comunitario, que víctimas podían convertirse en defensores. En mi trabajo de día, eventualmente fui promovido a vicepresidente ejecutivo. La ironía no se me escapaba. El hombre que Natalia había considerado insuficiente, cuyo trabajo había llamado mediocre, ahora era ejecutivo senior en firma respetada. Pero el puesto no me definía más que el divorcio me había definido. Era simplemente parte de vida completa que incluía familia amorosa, amistades genuinas, comunidad de personas con ideas similares, propósito más allá de ganancia personal. Cuando Daniel tenía 5 años, me preguntó una noche antes de dormir: «Papá, ¿por qué algunas personas son malas?». Era pregunta profunda para niño pequeño. Pensé cuidadosamente antes de responder. No creo que las personas nazcan malas, dije finalmente, pero algunas personas hacen elecciones malas, lastiman otros por razones egoístas. Lo importante es que cuando alguien te lastima, tú decides cómo responder. Puedes convertirte en amargo y lastimar a otros, o puedes aprender, crecer y elegir ser amable incluso cuando es difícil. Él asintió seriamente, procesando. ¿Alguien te lastimó, papá? Sí, respondí honestamente. Pero elegí aprender de eso, y ahora estoy feliz. Elena, escuchando desde el pasillo, sonrió cuando salí del cuarto de Daniel. Bien manejado, susurró. Espero que sea suficiente, dije. Espero que podamos protegerlo de experimentar ese tipo de traición. Elena tomó mi mano. No podemos protegerlo de todo, pero podemos enseñarle resiliencia, integridad, cómo recuperarse cuando la vida lo golpee. Esas son herramientas más valiosas que protección de toda dolor. Tenía razón, como usualmente. La vida era sobre construir fuerza, no evitar desafíos. Años más tarde, en reunión de aniversario de 20 años con mis compañeros de universidad, alguien mencionó a Andrés. ¿Escucharon lo que le pasó? El grupo se quedó callado. Todos sabían vagamente sobre el caso, pero no los detalles completos. Conté la historia brevemente, sin dramatismo, solo hechos. Cuando terminé, hubo silencio incómodo. Finalmente, uno de mis ex compañeros habló. «Rodrigo, lamento que no te creímos cuando dijiste que había robado tu tesis. Pensamos que estabas siendo dramático», asentí. «Fue hace mucho tiempo. Pero aprecio que lo digas». La conversación se movió a temas más ligeros, pero ese momento de reconocimiento significó algo. Validación de que mi instinto original sobre Andrés había sido correcto, que no había sido paranoico o vengativo, que algunas personas realmente son lo que parecen ser, y confiar en tu intuición sobre carácter es importante. Esa noche, manejando a casa desde la reunión, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde aquellos días universitarios. El chico inseguro que había permitido que robo de su tesis lo definiera, había crecido en hombre que enfrentó traición mucho mayor y emergió más fuerte. Elena estaba despierta cuando llegué a casa, leyendo en cama. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Revelador», respondí acostándome junto a ella. Le conté sobre la disculpa, sobre mencionar a Andrés. «¿Cómo te hace sentir?», preguntó. Pensé por momento. «Agradecido. Agradecido de que todo eso llevó a esto. A ti, a Daniel, a la vida que tenemos. Si Natalia nunca hubiera anunciado ese plan de vientre de alquiler, probablemente todavía estaría en matrimonio miserable, sin saberlo. A veces los peores momentos son regalos disfrazados». Elena besó mi frente. «Esa es perspectiva madura. Estoy orgullosa de ti. Hoy, más de 2 décadas después de aquel anuncio que cambió todo, vivo vida que nunca podría haber imaginado en medio del dolor. Andrés está en algún lugar viviendo con consecuencias de sus acciones. Natalia está presumiblemente en mejor lugar que donde estaba. Patricia está felizmente establecida con su familia. Y yo estoy exactamente donde se supone que debo estar, con pareja que me respeta y ama genuinamente, con hijo que estoy criando con valores que importan, con carrera construida sobre integridad, con comunidad de personas que entienden que trauma compartido puede crear lazos fuertes. Las cicatrices de aquellos años todavía existen. A veces, cuando Daniel habla sobre un amigo cuyos padres se están divorciando, siento punzada de memoria. Cuando veo noticias sobre fraude financiero, pienso en las 15 víctimas originales y me pregunto cómo están ahora. Cuando Elena sale con amigas y llega tarde,
Hay momento fugaz donde antiguo miedo intenta emerger antes de que racionalidad lo silencie. Las heridas sanan pero dejan marcas. Y eso está bien. Esas marcas son parte de mi historia, recordatorios de dónde he estado y cuán lejos he llegado. Si pudiera hablar con el Rodrigo de aquel día de cena familiar, el hombre sentado en shock mientras su esposa anunciaba su traición, le diría esto: va a doler más de lo que crees posible. Vas a cuestionar todo sobre ti mismo, tu juicio, tu valor. Pero vas a sobrevivir. Más que sobrevivir, vas a prosperar. Vas a encontrar fuerza que no sabías que tenías. Vas a aprender a confiar en tu instinto nuevamente. Vas a construir vida hermosa de las cenizas de esta. Y un día, vas a mirar hacia atrás y agradecer esta traición por mostrarte quién realmente eras capaz de ser. La vida después de la traición no fue fácil. Requirió trabajo duro, terapia, decisiones difíciles, años de reconstrucción. Pero fue posible. Más que posible, fue transformadora. Las personas que me traicionaron pensaron que me estaban destruyendo. En realidad, me estaban liberando. Librándome de matrimonio falso, de conexiones tóxicas, de versión de mí mismo que vivía pequeño para hacer otros cómodos. La traición me forzó a crecer, a establecer límites, a exigir mejor, a convertirme en hombre que siempre tuve potencial de ser. Hoy miro a mi vida con gratitud pura. No a pesar de lo que pasó, sino parcialmente por eso. El camino fue brutal, pero el destino vale cada paso doloroso. Y si mi historia puede ayudar aunque sea una persona enfrentando traición similar, si puede mostrarles que hay vida después del dolor, que justicia es posible, que pueden reconstruir y encontrar felicidad genuina, entonces incluso los peores momentos tuvieron propósito. Porque al final, no somos definidos por lo que otros nos hacen. Somos definidos por cómo elegimos levantarnos después de caer. ¿Alguna vez te has enfrentado a una traición que sentiste te destruiría? ¿Cómo encontraste tu camino hacia adelante? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Y si esta historia te resonó, por favor deja tu like y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por estar aquí hasta el final. Tu apoyo significa más de lo que sabes.